En abril de 1945, los aliados no solo ocuparon Alemania, comenzaron a documentar lo que el régimen había escondido deliberadamente. En Wolfschanze, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, encontraron una red de más de 80 estructuras fortificadas, con búnkeres escalonados, túneles internos, centrales eléctricas propias y salas de mando protegidas por muros de hormigón de hasta 8 metros de espesor. Era el núcleo desde el que se había dirigido la guerra contra la Unión Soviética durante más de 3 años. A cientos de kilómetros, bajo la iglesia excavada en la roca de Haigerloch, equipos estadounidenses descubrieron un reactor nuclear experimental, oculto en una cueva artificial. Cubos de uranio metálico suspendidos en agua pesada indicaban que Alemania había entrado, de forma tangible, en los primeros ensayos prácticos de la era nuclear. Incluso fuera del territorio continental, las huellas de esos programas persistían. En el mar de Noruega, el submarino U-8644 yacía hundido con 67 toneladas de mercurio tóxico destinadas a Japón, un cargamento estratégico que, tras la guerra, se transformaría en una fuente de contaminación activa durante décadas. Este documental analiza 15 hallazgos perturbadores descubiertos tras la caída de la Alemania nazi. El submarino Type 21 y el origen del submarino moderno. El 4 de mayo de 1945, el submarino U-2511 navegaba sumergido frente a la costa de Noruega. Era uno de los Type 21 más avanzados de la Kriegsmarine. Su comandante, Adalbert Schnee, detectó un grupo de cruceros británicos mientras permanecía bajo el agua. Ejecutó un acercamiento completo, colocó su submarino en posición de ataque perfecta sin ser detectado, y cuando podía lanzar torpedos con total probabilidad de éxito, se alejó. Horas después recibió la orden de rendición. Alemania había capitulado. Schnee emergió, izó bandera blanca y puso rumbo al puerto de Bergen. Fue el último acto operativo de un submarino que representaba una forma completamente nueva de guerra naval. Cuando los aliados inspeccionaron el U-2511 y otros Type 21 capturados intactos, comprendieron de inmediato la magnitud del salto tecnológico que tenían delante. No se trataba de una mejora incremental respecto a modelos anteriores. El Type 21 era un submarino diseñado desde cero para operar principalmente bajo el agua. Anticipaba conceptos que las marinas aliadas no desarrollarían plenamente hasta bien entrada la década de 1950. La diferencia fundamental estaba en la propulsión. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial eran, en esencia, buques de superficie con capacidad de inmersión temporal. Navegaban la mayor parte del tiempo en superficie con motores diésel y solo se sumergían durante ataques o para evadir amenazas. Bajo el agua dependían de motores eléctricos poco potentes y baterías limitadas, lo que restringía su autonomía a pocas horas. El Type 21 invirtió por completo esa lógica. Estaba pensado para vivir bajo el agua. Sus baterías eran casi 3 veces más grandes que las de los modelos anteriores. Sus motores eléctricos eran silenciosos y potentes. Esto le permitía navegar sumergido durante días enteros, a velocidades sostenidas cercanas a los 10 nudos, más rápido que muchos escoltas de superficie aliados. Por primera vez, un submarino podía moverse bajo el agua con libertad táctica real, sin depender constantemente de emerger. El uso del snorkel reforzaba esa ventaja. Este dispositivo permitía aspirar aire desde la superficie, mientras el submarino permanecía a profundidad de periscopio, alimentando los motores diésel y recargando baterías sin emerger completamente. Aunque el concepto no era nuevo, el Type 21 lo integró de forma mucho más eficiente, con válvulas automáticas y sistemas de ventilación mejorados. Esto reducía de forma drástica la exposición visual y al radar, convirtiendo al submarino en un objetivo extremadamente difícil de detectar. El diseño del casco completaba la revolución. En lugar de un casco optimizado para navegación en superficie, el Type 21 tenía una forma hidrodinámica, similar a una lágrima, pensada para minimizar la resistencia bajo el agua. Gracias a ello, podía alcanzar velocidades sumergidas de hasta 17 nudos en ráfagas cortas. Además, estaba diseñado para operar a profundidades mucho mayores que las habituales. Podía descender por debajo de los 250 metros, fuera del alcance efectivo de muchas cargas de profundidad aliadas, ajustadas para detonaciones menos profundas. El armamento también reflejaba este nuevo enfoque. El Type 21 contaba con 6 tubos lanzatorpedos en la proa y un sistema de recarga hidráulico que permitía disparar una salva completa y volver a cargar en menos de 20 minutos.
En submarinos anteriores, este proceso podía llevar más de una hora y requería un esfuerzo físico considerable de la tripulación. Con 23 torpedos a bordo, el Type 21 podía realizar múltiples ataques sin necesidad de regresar a base. El sistema de control de tiro era igualmente avanzado. Utilizaba computadoras electromecánicas que calculaban automáticamente las soluciones de disparo teniendo en cuenta velocidad, rumbo y distancia del objetivo, así como los movimientos del propio submarino. Esto reducía la carga mental del comandante y aumentaba la precisión. El sonar pasivo era extremadamente sensible, capaz de detectar barcos a decenas de kilómetros en condiciones favorables, permitiendo seguir convoyes enteros sin usar el periscopio. Para los ingenieros navales aliados, otro aspecto resultó especialmente llamativo: el método de construcción. El Type 21 fue el primer submarino producido mediante fabricación modular a gran escala. En lugar de construirse de forma continua en un solo astillero, se fabricaba en secciones independientes en fábricas dispersas por toda Alemania. Estas secciones se transportaban por ferrocarril y canales hasta los astilleros de ensamblaje final, donde se soldaban en pocas semanas. El objetivo era acelerar la producción y reducir la vulnerabilidad a los bombardeos. Este método permitió reducir el tiempo de construcción teórico a menos de 3 meses. Pero la rapidez tuvo un coste. Muchas unidades presentaban defectos de soldadura, problemas eléctricos y fallos de alineación. A esto se sumaba la dificultad de entrenar tripulaciones en sistemas completamente nuevos mientras la guerra llegaba a su fin. Entre 1944 y 1945 se construyeron 118 Type 21, pero solo 4 realizaron patrullas operativas, y solo uno llegó a simular un ataque real. Aún así, los informes técnicos aliados de posguerra fueron claros. Si Alemania hubiera logrado desplegar varias decenas de Type 21 operativos en 1944, cuando aún controlaba bases en Francia y Noruega, la batalla del Atlántico habría cambiado de forma significativa. Las tácticas antisubmarinas aliadas basadas en radar, aviación de patrulla y escoltas rápidas eran eficaces contra submarinos obligados a emerger con frecuencia. No lo eran contra un submarino que podía permanecer sumergido durante largos periodos, moverse más rápido bajo el agua y atacar desde profundidades difíciles de alcanzar. Por ese motivo, los aliados actuaron con rapidez tras la guerra. Submarinos capturados fueron sometidos a pruebas exhaustivas. Los datos obtenidos se clasificaron y se utilizaron para redefinir la guerra submarina. Estados Unidos desarrolló el programa Guppy, que transformó submarinos existentes aplicando principios del Type 21. Cascos más hidrodinámicos, baterías ampliadas y eliminación de elementos innecesarios para mejorar el rendimiento bajo el agua. La Unión Soviética siguió un camino similar. Capturó varios Type 21 y utilizó su diseño como base para una nueva clase de submarinos producida en grandes cantidades. Durante la década de 1950, estos submarinos patrullaron mares de todo el mundo y establecieron la columna vertebral de la flota soviética. Otras marinas europeas también adoptaron conceptos similares, aceptando que el futuro de la guerra naval estaba bajo la superficie. El legado definitivo del Type 21 se materializó con la llegada de los submarinos nucleares. Cuando se diseñaron los primeros modelos de propulsión nuclear, el concepto era claro. Un submarino debía ser una plataforma subacuática permanente, no un barco que se sumerge ocasionalmente. El casco hidrodinámico, la prioridad de la navegación sumergida y la automatización de sistemas procedían directamente del diseño alemán. El reactor oculto que revela los límites del programa nuclear nazi. En abril de 1945, unidades estadounidenses de la misión científica ALSOS llegaron a la localidad de Haigerloch, en el suroeste de Alemania. Bajo una iglesia excavada en la roca, descubrieron una instalación experimental que había permanecido oculta durante la guerra. En el interior de una cueva artificial encontraron un reactor nuclear incompleto, el último intento alemán de lograr una reacción nuclear controlada. El reactor, designado B8, consistía en una estructura cilíndrica que contenía cientos de cubos de uranio metálico suspendidos dentro de un tanque lleno de agua pesada. El objetivo era provocar una reacción en cadena autosostenida, en la que los neutrones liberados por la fisión del uranio generaran nuevas fisiones de forma continua. Alcanzar ese estado, conocido como criticidad, era el paso esencial tanto para producir energía nuclear como para desarrollar armas atómicas. El programa nuclear alemán se había iniciado en 1939 tras el descubrimiento de la fisión nuclear en Berlín. Físicos de primer nivel, entre ellos Werner Heisenberg, participaron en los estudios teóricos iniciales.
Sin embargo, el proyecto nunca recibió prioridad estratégica comparable a la de los cohetes V2. Los recursos asignados fueron limitados y el trabajo quedó fragmentado entre distintas instituciones. Uno de los principales problemas fue la elección del moderador, el material necesario para ralentizar neutrones sin absorberlos. Alemania descartó el grafito debido a impurezas que absorbían neutrones y optó por agua pesada. Esta sustancia era extremadamente difícil de producir y solo se fabricaba en cantidades significativas en una planta noruega en Vemork. Esa instalación fue objeto de sabotajes continuos por parte de la resistencia noruega y de bombardeos aliados, reduciendo drásticamente el suministro disponible. La escasez de agua pesada impidió que los reactores experimentales alcanzaran la masa crítica necesaria. El reactor de Haigerloch estuvo cerca, pero no logró sostener la reacción. Los cálculos posteriores indicaron que habría necesitado cantidades significativamente mayores de uranio y moderador, materiales que Alemania ya no podía producir en 1945. Cuando Alsos capturó la instalación, confiscó todo el material nuclear y la documentación asociada. Los científicos principales fueron detenidos y trasladados a Inglaterra, donde permanecieron bajo vigilancia. Las grabaciones secretas de sus conversaciones revelaron que desconocían aspectos fundamentales del diseño de una bomba nuclear funcional, confirmando que el programa alemán estaba lejos de producir un arma. Los informes aliados concluyeron que el fracaso alemán se debió a falta de recursos, interrupciones constantes, errores de cálculo y ausencia de una estructura centralizada. El reactor de Haigerloch fue desmontado y el material nuclear enviado a Estados Unidos para su análisis y reutilización. Horten H-O229, velocidad, forma y una silueta adelantada a su tiempo. En abril de 1945, tropas estadounidenses del 9º Ejército ocuparon la fábrica Gothaer Wagenfabrik en Friedrichroda, en el centro de Alemania. Entre edificios dañados y maquinaria abandonada, los equipos de inteligencia técnica encontraron algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. No tenía fuselaje tradicional ni cola. Era una enorme ala en forma de delta, construida en madera contrachapada y tubos de acero, con 2 motores a reacción integrados en su interior. A primera vista parecía un prototipo incompleto o un experimento fallido. En realidad, era el Horten H-O229, el primer ala volante a reacción del mundo. Detrás de ese diseño estaban los hermanos Reimar y Walter Horten, 2 pilotos e ingenieros obsesionados con la eficiencia aerodinámica. Desde los años 30, habían defendido una idea simple pero radical. El fuselaje y la cola generaban resistencia sin aportar sustentación real. Si todo el avión era un ala, la resistencia se reducía y el rendimiento aumentaba. Durante años probaron esta teoría con planeadores, refinando formas y controles. En 1943, esa obsesión coincidió con una necesidad estratégica alemana cada vez más desesperada. La Luftwaffe buscaba un avión capaz de penetrar defensas aliadas con velocidad y alcance. Hermann Göring había formulado una exigencia concreta: 1000 km por hora de velocidad, 1000 km de alcance y 1000 kilogramos de carga. Era una respuesta directa a los bombardeos aliados sobre Alemania. Los Horten propusieron una solución extrema: un ala volante impulsada por motores a reacción, sin fuselaje, sin cola y con una silueta mínima. El H-O229 tenía una envergadura de casi 17 metros y un ángulo de flecha pronunciado. Su estructura combinaba un núcleo central de tubos de acero con revestimiento de madera contrachapada encolada. Este método distribuía las cargas por toda la superficie, reduciendo peso y resistencia. No había superficies de control convencionales. El avión se gobernaba mediante elevones, superficies móviles en el borde de salida que combinaban las funciones de alerones y elevadores. Era un sistema complejo, pero permitía controlar el aparato sin necesidad de cola. Los motores elegidos fueron 2 turborreactores BMW 003, montados dentro del ala, cerca del centro. Cada uno proporcionaba unos 800 kilogramos de empuje. En teoría, el H-O229 podía alcanzar velocidades cercanas a los 1000 km por hora, similares a las del ME-262, pero con una forma mucho más limpia. Desde casi cualquier ángulo, su silueta era pequeña y difícil de identificar visualmente, especialmente a gran velocidad. Décadas después, surgió una pregunta inquietante. Durante la restauración del único H-O229 superviviente, se descubrió que la madera del revestimiento estaba impregnada con una mezcla de serrín, carbón y adhesivo. Análisis posteriores mostraron que el carbón tenía propiedades absorbentes de ondas de radar. Esto planteó una duda inevitable.
¿Habían intentado los Orten reducir la detección por radar incluso antes de que el concepto de aviación furtiva existiera formalmente? Reimar Orten fue interrogado varias veces sobre este punto en sus últimos años. Sus respuestas nunca fueron claras. A veces afirmaba que la mezcla solo servía para unir capas de madera. En otras ocasiones admitía que habían pensado en la detección por radar de forma intuitiva. En 1944, los radares aliados funcionaban en longitudes de onda donde la forma del avión era tan importante como el material. Un ala volante, sin superficies verticales grandes, reflejaba menos energía que un avión convencional. En 2009, ingenieros modernos construyeron una réplica del H-229 y la sometieron a pruebas con radares equivalentes a los británicos de 1945. Los resultados indicaron que el alcance de detección se habría reducido de forma apreciable, en torno a una quinta parte. No era invisibilidad, pero sí una ventaja real. En un contexto de guerra aérea, unos segundos extra podían marcar la diferencia entre ser interceptado o no. Solo se construyeron 3 prototipos. El primero era un planeador sin motor, usado para comprobar estabilidad y control. El segundo fue el primer modelo a reacción y voló a comienzos de 1945. Los informes de vuelo indicaban que era rápido y estable, aunque exigía un pilotaje preciso. Durante su tercer vuelo, uno de los motores falló. El piloto intentó regresar con un solo reactor, perdió control en la aproximación y murió en el accidente. El tercer prototipo estaba incompleto cuando llegaron los estadounidenses. Fue desmontado cuidadosamente, embalado y enviado a Estados Unidos junto con planos y documentación. Durante décadas permaneció almacenado, casi olvidado, hasta que se decidió su restauración. El proceso fue lento y complejo. Muchas piezas estaban dañadas o nunca se habían instalado. Los conservadores trabajaron a partir de fotografías, planos originales y restos recuperados para devolverle su aspecto previsto. Con el tiempo, el H-229 empezó a despertar interés más allá del ámbito histórico. Ingenieros de empresas aeronáuticas modernas lo estudiaron como antecedente conceptual. Las similitudes con bombarderos furtivos actuales eran evidentes. Ala volante, motores integrados, ausencia de superficies verticales y silueta limpia. Sin embargo, las diferencias también eran claras. El H-229 no fue diseñado con cálculos avanzados de radar ni con materiales compuestos modernos. Sus características furtivas eran, en gran medida, una consecuencia indirecta de su búsqueda de eficiencia aerodinámica. Aún así, la idea central resultó profética. En los años 40, otros ingenieros ya habían explorado alas volantes, pero los problemas de estabilidad eran difíciles de resolver sin sistemas electrónicos avanzados. Décadas después, el control de vuelo por computadora permitió superar esas limitaciones. El concepto reapareció en bombarderos modernos capaces de penetrar defensas aéreas avanzadas, confirmando la intuición de los Orten. El H-229 nunca entró en combate. Nunca lanzó bombas ni fue probado en condiciones reales de guerra. Pero representa un punto extremo de experimentación, cuando la presión del conflicto empujó a explorar soluciones radicales. Demuestra que incluso en los últimos meses de la guerra, Alemania seguía produciendo ideas que estaban muy por delante de su tiempo. Cómo Alemania convirtió la noche en un dominio tecnológico. En los últimos meses de la guerra, Alemania logró algo que ningún otro ejército había conseguido todavía: permitir a soldados individuales ver y disparar con precisión en completa oscuridad. No se trataba de bengalas, reflectores ni iluminación artificial del campo de batalla, sino de un sistema portátil de visión nocturna infrarroja plenamente operativo. El Zielgerät 1229, conocido como Vampir, representó el primer intento exitoso de convertir la noche en una ventaja tecnológica. El sistema estaba diseñado para usarse junto al fusil de asalto STG-44 y constaba de 3 elementos principales que funcionaban como un conjunto inseparable. Un proyector infrarrojo montado sobre el arma emitía luz invisible al ojo humano. Una mira con tubo convertidor captaba esa luz reflejada por los objetos y la transformaba en una imagen visible. Y una batería de alto voltaje, transportada en una mochila, alimentaba todo el sistema. El resultado era inquietante. El soldado podía ver enemigos en completa oscuridad mientras permanecía invisible para cualquiera sin el equipo. El principio físico no era nuevo. Desde el siglo XIX se sabía que existía radiación más allá del espectro visible. La dificultad estaba en traducir ese conocimiento en un dispositivo portátil, resistente y fiable, en condiciones de combate. El elemento clave era el tubo convertidor de imagen, una tecnología compleja para la época.
Este tubo utilizaba un fotocátodo sensible a radiación infrarroja cercana que, al ser excitado, liberaba electrones. Esos electrones eran acelerados y proyectados contra una pantalla de fósforo, creando una imagen visible en tonos verdosos. El proyector infrarrojo funcionaba como una linterna invisible. Usaba una lámpara de tungsteno con un filtro especial que bloqueaba la luz visible pero dejaba pasar radiación infrarroja. Aunque el haz no podía verse a simple vista, iluminaba el entorno de forma suficiente para que el tubo convertidor lo captara. Para el tirador, la escena aparecía clara dentro de la mira. Para el enemigo, la noche seguía siendo total. El conjunto completo era voluminoso y pesado. El sistema pesaba alrededor de 16 kilogramos, con una mochila de baterías que por sí sola superaba los 9. La autonomía era limitada, entre 4 y 5 horas de uso continuo. Aún así, en situaciones concretas ofrecía una ventaja táctica absoluta. En emboscadas nocturnas, un soldado equipado con Vampir podía detectar, apuntar y disparar antes de que el adversario supiera siquiera que estaba siendo observado. Alemania produjo unas 500 unidades entre 1944 y 1945. No se trató de un despliegue masivo, sino de un uso selectivo. Los registros indican que se asignaron a unidades de élite, principalmente en el frente oriental y en la defensa del Rin. Allí se emplearon para cubrir cruces de ríos, posiciones defensivas y patrullas nocturnas. Para los soldados aliados que se enfrentaron a estas unidades, el efecto psicológico fue profundo. Recibir fuego preciso desde la oscuridad total sin explicación aparente. El sistema, sin embargo, tenía limitaciones claras. La imagen se degradaba rápidamente con la distancia y las condiciones ambientales. Más allá de unos 150 metros, la claridad disminuía de forma notable. Además, el proyector infrarrojo tenía una debilidad crítica. Era invisible solo para quien no tuviera un sistema similar. Si el enemigo también disponía de visión infrarroja, el haz revelaba la posición del tirador de inmediato. Esto convertía el Vampir en una ventaja asimétrica, poderosa solo mientras el adversario careciera de tecnología equivalente. Los aliados capturaron varios sistemas intactos y los analizaron de inmediato. Los informes técnicos reconocieron su eficacia conceptual, pero también señalaron sus problemas logísticos. El peso, la fragilidad de los componentes electrónicos y la dependencia de baterías hacían inviable su adopción masiva con la tecnología disponible en 1945. Aún así, el mensaje era claro. El combate nocturno había entrado en una nueva fase. Estados Unidos ya estaba desarrollando un sistema similar, el M1 Sniper Scope, que se desplegó de forma limitada en el Pacífico. Tras la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron intensamente en visión nocturna. Las generaciones posteriores mejoraron sensibilidad, autonomía y portabilidad, pero el principio fundamental seguía siendo el mismo: convertir lo invisible en visible mediante electrónica. El Vampir no cambió la guerra, pero abrió definitivamente la noche como dominio tecnológico. El cohete V2 y el inicio de la era espacial militar. El 8 de septiembre de 1944, a las 6:43 de la tarde, los vecinos de Chiswick, un tranquilo barrio residencial al oeste de Londres, escucharon una explosión brutal que parecía surgir de la nada. No sonaron sirenas, no hubo aviones sobrevolando la ciudad. En Staveley Road apareció de repente un cráter de casi 10 metros de diámetro que mató a 3 personas al instante. 16 segundos más tarde, otra detonación sacudió Epping, al noreste de la capital. Las autoridades británicas atribuyeron ambos sucesos a explosiones de gas. No era cierto. Aquella tarde comenzó el uso operativo del arma más avanzada de toda la Segunda Guerra Mundial. El cohete balístico alemán A4, conocido como V2. A diferencia de los bombardeos convencionales, el V2 no podía ser visto, oído ni interceptado. No había advertencia previa. El impacto llegaba antes que el sonido. Para la población civil, el ataque era incomprensible, casi sobrenatural. Para los mandos aliados, el significado era inmediato y alarmante. Alemania había cruzado un umbral tecnológico completamente nuevo. Por primera vez, un arma podía salir de la atmósfera, volver a entrar a velocidad supersónica y destruir un objetivo sin posibilidad de defensa. Cuando las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaron hacia el interior de Alemania en la primavera de 1945, su prioridad no fue únicamente ocupar territorio. Había otra carrera en marcha. Equipos especializados de inteligencia técnica, como la misión británica T-Force y los comités conjuntos estadounidenses de objetivos industriales, llevaban listas precisas de instalaciones, documentos y científicos que debían ser asegurados antes de que cayeran en manos soviéticas.
En lo más alto de esas listas figuraba un solo nombre: V2. El cohete medía 14 metros de altura y pesaba casi 13 toneladas en el momento del lanzamiento. Utilizaba un motor de combustible líquido alimentado por una mezcla de etanol y oxígeno líquido, una combinación extremadamente inestable pero muy potente. Durante 65 segundos, ese motor generaba un empuje de 25 toneladas que aceleraba el proyectil hasta superar los 5.700 km por hora. Alcanzaba altitudes cercanas a los 90 km, rozando el espacio, antes de iniciar una caída balística hacia su objetivo. Ninguna defensa existente en 1944 podía hacerle frente. Entre septiembre de 1944 y marzo de 1945, Alemania lanzó más de 3.000 cohetes V2. Aproximadamente 1.400 impactaron en Inglaterra, en su mayoría sobre Londres. Murieron 2.754 personas y más de 6.500 resultaron gravemente heridas. Otros 1.600 cayeron sobre Amberes, el principal puerto de abastecimiento aliado en Bélgica, causando más de 7.000 víctimas entre civiles y militares. El último V2 cayó sobre territorio británico el 27 de marzo de 1945, matando a una mujer llamada Ivy Millicham. Fue la última víctima de un arma imposible de detener. Cuando los aliados entraron en Peenemünde, el centro de pruebas en la costa báltica y en las fábricas subterráneas del macizo del Harz, descubrieron algo aún más inquietante que la sofisticación técnica. El programa V2 no era experimental. Estaba plenamente industrializado. Había líneas de montaje, manuales detallados, sistemas móviles de lanzamiento y una logística compleja que incluía trenes especiales, plataformas hidráulicas y equipos capaces de manejar oxígeno líquido en condiciones de campaña. Alemania había logrado producir cohetes balísticos en serie bajo bombardeo constante. Uno de los aspectos que más impresionó a los técnicos aliados fue el sistema de guiado. El V2 utilizaba giroscopios que mantenían la orientación y un acelerómetro que medía la velocidad acumulada durante el ascenso. Cuando el sistema calculaba que el alcance previsto había sido alcanzado, cortaba el motor automáticamente. No dependía de radio ni de control externo, lo que lo hacía inmune a interferencias. En 1945, ningún otro país disponía de una tecnología comparable. Los cohetes estadounidenses más avanzados apenas alcanzaban altitudes modestas y se usaban solo para experimentos científicos. La captura de esa tecnología se convirtió en una operación urgente. En abril de 1945, el mayor Robert Staber coordinó la evacuación sistemática de componentes, planos y personal clave del programa alemán. Werner von Braun, director técnico del V2, había huido hacia el sur con su equipo y toneladas de documentación que enterraron en una mina abandonada. El 2 de mayo se entregó deliberadamente a las tropas estadounidenses, convencido de que su futuro sería más favorable bajo su custodia. La respuesta estadounidense fue inmediata. Antes de que la región pasara al control soviético, se recuperaron más de 100 cohetes completos o desmontados de las instalaciones subterráneas. Los componentes fueron enviados a Amberes, cargados en buques de transporte y trasladados a Estados Unidos. Al mismo tiempo, 127 científicos e ingenieros alemanes fueron llevados primero a Texas y después a Nuevo México, donde continuarían su trabajo bajo supervisión militar. El primer lanzamiento estadounidense de un V2 tuvo lugar el 16 de abril de 1946. El cohete se desvió y se estrelló, pero cada prueba aportó datos cruciales. Pronto comenzaron a instalarse instrumentos científicos en lugar de explosivos para estudiar la atmósfera superior, la radiación cósmica y la estructura térmica a alturas jamás alcanzadas. En pocos años, estos experimentos transformaron el conocimiento del entorno terrestre y sentaron las bases de la exploración espacial. Para 1952, más de 60 lanzamientos habían proporcionado información fundamental para la meteorología y la física. Aún más decisivo fue su impacto tecnológico. El primer misil balístico operativo estadounidense derivaba directamente del V2. El cohete que puso en órbita el primer satélite del país y el gigantesco lanzador que llevó humanos a la Luna descendían de la misma línea técnica iniciada en Peenemünde. Los soviéticos, aunque llegaron más tarde, también aprovecharon el legado. Reconstruyeron el cohete casi pieza por pieza y lo transformaron en el primer misil intercontinental y en el vehículo que inauguró la era espacial. Así, el V2 no decidió la guerra, pero sí definió el mundo posterior. Introdujo una nueva dimensión del conflicto, vertical y global, donde la misma tecnología podía servir tanto para explorar el espacio como para destruir ciudades enteras.
ME-262, el primer caza a reacción operacional del mundo. El 25 de marzo de 1945, un piloto estadounidense de P-47 Thunderbolt volaba sobre Baviera cuando vio algo que no encajaba con nada que conociera. Un avión alemán pasó junto a él a una velocidad imposible para cualquier caza con hélice. No había hélices visibles ni motores radiales, solo dos tubos bajo las alas, de los que salía un resplandor azulado. El piloto intentó girar para perseguirlo, pero el aparato ya se había perdido en la distancia. Sin saberlo, acababa de encontrarse con el Messerschmitt ME-262, el primer caza a reacción operacional del mundo. Cuando las tropas estadounidenses capturaron la base aérea de Lechfeld en abril de 1945, encontraron decenas de ME-262 dispersos entre hangares dañados por los bombardeos. Algunos estaban completos, otros a medio ensamblar, otros abandonados por falta de combustible. Los pilotos e ingenieros aliados que los inspeccionaron comprendieron de inmediato que no se trataba de una mejora gradual. Era un salto cualitativo. La diferencia entre un caza con hélice y el ME-262 era comparable a la que separaba a un biplano de la Primera Guerra Mundial de un caza moderno de finales de los años 30. El ME-262 podía volar a unos 870 km por hora, casi 200 más que el P-50 y uno Mustang, el caza aliado más rápido en servicio. Estaba armado con 4 cañones de 30 milímetros, proyectiles lo bastante potentes como para destruir un bombardero pesado con apenas unos impactos. Ascendía con rapidez hasta altitudes donde los motores de pistón comenzaban a perder rendimiento. Su diseño aerodinámico, con alas en flecha moderada, reducía la resistencia a altas velocidades y anticipaba principios que se volverían comunes en la aviación a reacción posterior. El proyecto había comenzado en 1938, cuando Alemania aún confiaba en una guerra corta. Los ingenieros de Messerschmitt diseñaron el avión alrededor de motores a reacción que todavía no existían de forma fiable. Los primeros prototipos dependían de turborreactores experimentales que fallaban con frecuencia. Las turbinas se sobrecalentaban, los materiales no soportaban el estrés térmico y el consumo de combustible era elevado. Durante años, el diseño del avión estuvo listo antes que el motor adecuado. No fue hasta 1942 cuando se dispuso de un propulsor funcional, el Junkers Jumo 004. Este motor generaba un empuje suficiente, pero a un coste alto. Su vida útil era extremadamente corta. Las aleaciones resistentes al calor requerían materiales estratégicos que Alemania ya no podía obtener en cantidad suficiente. Para compensar, se utilizaron metales de menor calidad, lo que hacía que los motores se desgastaran tras pocas horas de vuelo. El primer vuelo del ME-262 impulsado únicamente por motores a reacción tuvo lugar en julio de 1942. El piloto de pruebas informó de una velocidad extraordinaria, pero también de problemas importantes. El avión necesitaba pistas largas para despegar y aterrizar. Los motores respondían con lentitud al acelerador, lo que exigía anticipación constante. No era un caza para maniobras cerradas, sino una plataforma pensada para ataques rápidos y retirada inmediata. En ese punto intervino la política. En 1943, Adolf Hitler ordenó que el ME-262 se desarrollara como bombardero rápido. Su idea era usar la velocidad del avión para lanzar bombas sobre objetivos aliados sin posibilidad de interceptación. Técnicamente era posible, pero el cambio retrasó la entrada en servicio como caza durante meses cruciales. Las adaptaciones redujeron su rendimiento y no resolvieron los problemas de precisión en bombardeo. Cuando finalmente se permitió su uso como caza interceptor, el tiempo perdido ya no podía recuperarse. El ME-262 entró en servicio operativo en el verano de 1944 con unidades experimentales. En combate, su impacto fue inmediato. Contra bombarderos aliados era devastador. Los cazas de escolta no podían alcanzarlo en vuelo recto. Los artilleros defensivos apenas tenían tiempo de reaccionar. El piloto de un ME-262 podía atacar, disparar una breve ráfaga y alejarse antes de que el enemigo respondiera. Pero los problemas estructurales seguían ahí. Los motores requerían un manejo extremadamente cuidadoso. Un uso brusco del acelerador podía provocar fallos graves. Además, el avión era especialmente vulnerable durante despegues y aterrizajes. Los aliados identificaron rápidamente esta debilidad y comenzaron a patrullar cerca de aeródromos conocidos, atacando a los reactores cuando estaban más expuestos. La producción tampoco alcanzó nunca el nivel necesario. Se construyeron alrededor de 1.400 ME-262, pero rara vez hubo más de 200 operativos al mismo tiempo.
La falta de combustible, los bombardeos sobre fábricas y la escasez de pilotos entrenados limitaron su impacto estratégico. Muchos aviones quedaron inutilizados en tierra, intactos pero incapaces de volar. A pesar de todo, el ME-262 logró destruir cientos de aviones aliados. Su efecto psicológico fue enorme. Demostró que la era de la hélice había llegado a su límite. Cuando los aliados capturaron ejemplares intactos, comenzaron a estudiarlos con urgencia. Los motores fueron desmontados, los diseños analizados y las lecciones aplicadas de inmediato a sus propios programas. De ese estudio surgieron los primeros cazas a reacción de posguerra. Estados Unidos desarrolló aviones basados en principios ya probados por el ME-262. La Unión Soviética hizo lo mismo, combinando tecnología capturada con desarrollos propios. En pocos años, los cielos del mundo se llenaron de aviones que ya no dependían de hélices. El ME-262 no cambió el resultado de la guerra. Llegó demasiado tarde, en número insuficiente y dentro de un sistema industrial colapsado. Pero cambió para siempre el futuro del combate aéreo. A partir de 1944, quedó claro que la velocidad, la altura y la propulsión a reacción definirían la aviación militar durante las décadas siguientes. Cómo el Sturmgewehr 44 cambió el combate de infantería. Antes de 1943, el concepto de fusil de asalto no existía. Las Fuerzas Armadas de todo el mundo equipaban a su infantería con dos tipos de armas bien diferenciadas. Por un lado, rifles de cerrojo de largo alcance, precisos y potentes, diseñados para disparar a más de 800 metros. Por otro, subfusiles compactos que utilizaban munición de pistola, muy eficaces en distancias cortas pero inútiles más allá de 100 metros. Entre ambos extremos había un vacío táctico. La mayoría de los combates reales de infantería se desarrollaban dentro de los 300 metros, una distancia en la que los rifles resultaban lentos y los subfusiles insuficientes. El Sturmgewehr 44 fue concebido para cubrir exactamente ese espacio, y al hacerlo, cambió para siempre la forma de combatir de la infantería moderna. Cuando el Ejército Rojo entró en Berlín en mayo de 1945, los soldados soviéticos encontraron algo inesperado en arsenales y depósitos abandonados. Había miles de armas de un tipo desconocido, distintas a los rifles Mauser habituales. Eran más cortas, más compactas, con un cargador curvo de gran capacidad y un selector de fuego integrado. Aquellas armas disparaban ráfagas automáticas o tiros individuales según la necesidad. Pesaban algo más de 5 kilos cargadas y usaban un cartucho intermedio que no se parecía ni a la munición de pistola ni a la de los rifles tradicionales. Era el Sturmgewehr 44 o STG-44. El desarrollo del arma comenzó en 1942 bajo una denominación engañosa: Maschinenkarabiner 42, carabina automática. El nombre no era casual. Adolf Hitler había prohibido expresamente el desarrollo de nuevas armas de infantería, convencido de que Alemania debía concentrarse en producir en masa lo que ya conocía. Sin embargo, desde el frente oriental llegaban informes cada vez más alarmantes. Las tropas alemanas se enfrentaban a soldados soviéticos armados con subfusiles PPSH-41, que en combates urbanos, trincheras y bosques ofrecían una potencia de fuego abrumadora. Los soldados alemanes, armados con rifles de cerrojo de 5 disparos, quedaban en clara desventaja en enfrentamientos cercanos. La solución no era simplemente aumentar la cadencia de fuego. El verdadero problema era la munición. El cartucho estándar del Mauser era demasiado potente para el disparo automático controlado. Generaba un retroceso violento que hacía imposible mantener precisión en ráfagas. Por ello, los ingenieros liderados por Hugo Schmeisser desarrollaron un cartucho completamente nuevo, el 7,92 x 33 mm, conocido como Kurz, corto. Este cartucho era menos potente que el del rifle estándar, pero mucho más eficaz que cualquier munición de pistola. Permitía disparo automático sin perder control y mantenía letalidad real hasta los 300 metros. El STG-44 fue diseñado alrededor de esta munición. Utilizaba un sistema de recarga por gases, en el que parte de los gases del disparo accionaban un pistón que movía el cerrojo, expulsaba el casquillo y cargaba el siguiente cartucho. Este mecanismo era robusto y fiable, especialmente en condiciones extremas de barro, polvo y frío, habituales en el frente oriental. Era un arma pensada para funcionar cuando otras fallaban. El selector de fuego ofrecía una flexibilidad inédita.
El soldado podía disparar tiro a tiro para conservar munición y mantener precisión, o cambiar a fuego automático para dominar un espacio o suprimir al enemigo. Esto transformó la forma de combatir. Por primera vez, un solo soldado podía adaptar su arma a distintas situaciones sin cambiar de equipo. El diseño del STG-44 también respondía a las limitaciones industriales de Alemania en los últimos años de la guerra. En lugar de mecanizar piezas a partir de bloques de acero, se utilizó chapa estampada y soldada, un método más rápido y barato. La culata y el guardamanos se fabricaron en madera laminada y en modelos tardíos en materiales plásticos tempranos. Esto permitió una producción relativamente alta pese a los bombardeos aliados. Entre 1943 y 1945 se fabricaron más de 400.000 unidades. Cuando Hitler descubrió el proyecto, reaccionó con furia y ordenó detenerlo. Pero los informes del frente eran tan favorables que el alto mando insistió. Finalmente autorizó la producción con una condición simbólica pero decisiva: cambiar el nombre. El arma pasó a llamarse Sturmgewehr, fusil de asalto. El término, creado como propaganda, acabaría definiendo una categoría de armas para el resto del siglo. En combate, el STG-44 demostró su valor de inmediato. Las unidades equipadas con él podían enfrentarse a fuerzas superiores en número con mayores posibilidades de supervivencia. Las ráfagas cortas y controladas permitían avanzar bajo fuego, una táctica que más tarde se formalizaría como fuego y movimiento. En entornos urbanos y boscosos, el arma ofrecía una ventaja decisiva. La Wehrmacht comenzó a equipar unidades de asalto específicamente con STG-44 para operaciones ofensivas. Sin embargo, su impacto estratégico fue limitado. La producción nunca alcanzó el volumen necesario para reequipar a toda la infantería alemana. La mayoría de los soldados nunca tuvo acceso al arma. Además, la munición específica se volvió escasa en los últimos meses de la guerra, dejando algunos fusiles inutilizados. El STG-44 llegó demasiado tarde para alterar el resultado del conflicto. Tras la guerra, su influencia fue inmediata. Los soviéticos capturaron fábricas, planos y grandes cantidades de STG-44. Aunque el fusil AK-47 no fue una copia directa, adoptó el mismo concepto central: cartucho intermedio, fuego selectivo y cargador de alta capacidad. En Occidente, Estados Unidos tardó más en aceptar la idea, pero acabó desarrollando armas basadas en el mismo principio. Con el tiempo, casi todos los ejércitos del mundo adoptaron fusiles de asalto. Hoy, el STG-44 se conserva en museos militares de todo el mundo. Algunos ejemplares incluso han reaparecido en conflictos modernos, todavía funcionales después de décadas. No fue el arma más avanzada del Tercer Reich, ni la más llamativa, pero fue, probablemente, la más influyente. Redefinió el combate de infantería y estableció un estándar que sigue vigente. Demostró que la innovación decisiva no siempre consiste en tecnología extrema, sino en comprender cómo se combate realmente y diseñar el arma adecuada para ese entorno. El hundimiento del U-864 y su desastre ambiental oculto. En febrero de 1945, frente a la costa occidental de Noruega, se produjo un enfrentamiento único en la historia naval. Un submarino británico detectó y hundió a un submarino alemán mientras ambos navegaban completamente sumergidos. El submarino alemán era el U-8644 y su destrucción tendría consecuencias que se extenderían durante décadas. El U-8644 estaba realizando una misión especial de transporte estratégico hacia Japón. Alemania y Japón, aliados pero separados geográficamente, dependían de submarinos de largo alcance para intercambiar materiales críticos y tecnología avanzada. El U-8644 transportaba planos técnicos, componentes industriales, personal especializado y una carga particularmente peligrosa: aproximadamente 67 toneladas de mercurio metálico almacenadas en contenedores de acero. El mercurio era un material estratégico clave. Se utilizaba en detonadores de precisión, procesos químicos industriales y aplicaciones militares específicas. Japón carecía de acceso suficiente a este material debido al bloqueo naval aliado, lo que convertía el transporte submarino en la única opción viable. El 9 de febrero de 1945, el submarino británico HMS Venturer detectó acústicamente al U-864. Tras un cálculo complejo basado únicamente en sonido, disparó una salva de torpedos. Uno impactó, partiendo al U-864 en dos y hundiéndolo a unos 150 metros de profundidad.
fue el único combate documentado en el que un submarino hundió a otro estando ambos completamente sumergidos. Durante décadas, el naufragio permaneció en el fondo del mar sin atención especial. En 2003, inspecciones marinas noruegas detectaron contaminación por mercurio en sedimentos cercanos. Investigaciones posteriores localizaron los restos del U-86 y confirmaron que los contenedores de mercurio se habían corroído, liberando el metal al entorno marino. El mercurio es altamente tóxico y se bioacumula en la cadena alimentaria. Se detectaron niveles elevados en peces y organismos marinos de la zona, lo que planteó un riesgo sanitario y ambiental significativo. Las autoridades noruegas evaluaron varias opciones, incluida la recuperación del cargamento o el sellado del naufragio. La recuperación directa fue descartada por su alto riesgo técnico. Los restos estaban fragmentados y cualquier manipulación podía liberar más mercurio. Finalmente, se optó por encapsular el naufragio bajo capas de arena, geotextil y roca, creando una barrera física que aislara los contaminantes. El proyecto se ejecutó entre 2007 y 2020 y continúa bajo monitoreo ambiental permanente. El caso del U-86 puso de manifiesto un legado poco tratado de la guerra. Miles de naufragios, municiones y cargas tóxicas abandonadas en el mar que siguen representando riesgos décadas después. El submarino no tuvo impacto militar directo en combate, pero su hundimiento generó una de las operaciones de gestión ambiental más complejas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Die Glocke y el origen de los mitos sobre armas nazis. A diferencia de los proyectos anteriores, Die Glocke no se basa en documentación militar confirmada ni en hallazgos físicos verificables. Se trata de un relato surgido décadas después de la guerra que ha sido repetido y ampliado en publicaciones de carácter especulativo. Su inclusión requiere distinguir con precisión entre afirmaciones y evidencias reales. La historia de Die Glocke aparece principalmente en un libro publicado en el año 2000 por el periodista polaco Igor Witkowski. El autor afirma haber tenido acceso a transcripciones de interrogatorios de posguerra realizados a un oficial de las SS, en los que se describiría un dispositivo experimental en forma de campana, supuestamente desarrollado en instalaciones secretas de Silesia. Según ese relato, el dispositivo medía varios metros, contenía cilindros giratorios y utilizaba una sustancia denominada Xerum 525. Se le atribuyen efectos como radiación intensa, daños biológicos y propiedades físicas extraordinarias. No se presentan documentos originales, planos, fotografías ni restos materiales que respalden estas afirmaciones. Ningún archivo aliado, incluidos los de misiones de inteligencia científica como ALSOS, menciona un proyecto con esas características. No existen registros en archivos alemanes capturados, ni testimonios contemporáneos verificables de científicos o ingenieros implicados. Tampoco hay evidencia física recuperada tras la guerra. Algunas teorías vinculan Die Glocke con estructuras de hormigón existentes en Silesia, particularmente una construcción circular conocida popularmente como The Henge. Sin embargo, análisis arquitectónicos independientes indican que estas estructuras son compatibles con usos industriales convencionales, como soportes de enfriamiento o instalaciones mineras, comunes en la región durante el periodo. El relato de Die Glocke ha sido amplificado por literatura de historia alternativa y medios de divulgación sensacionalista, donde se le atribuyen funciones como antigravedad, viajes temporales o armas exóticas. Estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia técnica ni histórica. Desde el punto de vista historiográfico, Die Glocke se clasifica como mito moderno surgido en el contexto de fascinación por las llamadas armas milagro del Tercer Reich. Su persistencia se explica por la combinación de proyectos reales altamente avanzados, documentación incompleta y la ausencia de registros claros en algunos programas alemanes de final de guerra. Los estudios académicos coinciden en que no existe evidencia suficiente para considerar Die Glocke un proyecto real. Su valor reside únicamente como ejemplo de cómo la falta de documentación y el interés popular pueden generar narrativas que se separan de los hechos verificables. El centro secreto nazi que dio origen a los misiles modernos. El 17 de mayo de 1945, apenas 9 días después de la rendición alemana, un equipo técnico británico llegó a Peenemünde, en la isla de Usedom, en el extremo noreste de Alemania. No fueron los primeros en pisar el complejo. Tropas soviéticas habían pasado antes, retirando todo aquello que consideraron útil. Los británicos, sin embargo, llegaron con un objetivo muy concreto. Buscaban planos, equipos de prueba, túneles de viento, cámaras de combustión y cualquier rastro documental de los proyectos que habían transformado aquel lugar aislado en el centro de desarrollo armamentístico más avanzado del Tercer Reich. Peenemünde no era desconocido para los aliados.
Había sido bombardeado 2 años antes y figuraba desde hacía tiempo en los informes de inteligencia. Aún así, lo que encontraron al entrar superó con creces lo que mostraban las fotografías aéreas. No era un simple campo de pruebas, sino un complejo científico y militar plenamente integrado. Había laboratorios de aerodinámica, plantas para producir oxígeno líquido, hangares para prototipos, una pista de aterrizaje de casi 2 kilómetros y plataformas capaces de lanzar cohetes tanto en horizontal como en vertical. Todo estaba diseñado para investigar, probar y llevar a producción armas que no tenían equivalente en ningún otro país. El lugar había sido elegido en 1936 por razones prácticas. Su aislamiento geográfico reducía el riesgo para la población civil. Los bosques circundantes ofrecían camuflaje natural y el acceso directo al mar Báltico permitía realizar lanzamientos sobre agua abierta. Desde la costa, los cohetes podían volar cientos de kilómetros hacia el norte sin sobrevolar zonas habitadas. Esa combinación hacía de Peenemünde un entorno ideal para un programa experimental que exigía espacio, secreto y margen para el error. Cuando Wernher von Braun llegó allí en 1937 con un pequeño equipo, el lugar no era más que un conjunto de barracones levantados junto a un pueblo pesquero. El crecimiento fue rápido. Para 1943, el complejo empleaba a más de 12.000 personas entre ingenieros, técnicos, personal militar y trabajadores forzados destinados a tareas de construcción. El área se organizó en 2 sectores principales. Peenemünde Ost se dedicaba al desarrollo del cohete A4, el futuro V2. Peenemünde West concentraba los trabajos sobre la B1, una bomba volante más simple, propulsada por un motor de pulsos. Ambos proyectos avanzaban en paralelo, compartiendo infraestructuras y compitiendo por recursos, pero respondían a filosofías técnicas muy distintas. Uno de los elementos más impresionantes del complejo era su túnel de viento supersónico. En 1940 era el más avanzado del mundo. Podía simular velocidades superiores a 4 veces la del sonido, recreando las condiciones que un cohete experimentaría al atravesar la atmósfera a gran velocidad. Allí se probaban formas de ojivas, superficies de control y configuraciones aerodinámicas que ningún otro país estaba en condiciones de estudiar. Cuando los técnicos aliados lo inspeccionaron en 1945, comprobaron que su capacidad superaba la de cualquier instalación similar en Estados Unidos o Gran Bretaña. Las pruebas de motores se realizaban en el extremo norte del complejo, en bancos de ensayo construidos con enormes masas de hormigón. En estas estructuras se montaban motores completos y se activaban a máxima potencia mientras sensores registraban empuje, temperatura y vibraciones. Los informes británicos posteriores destacaron que esos bancos podían manejar motores con empujes muy superiores a los que los aliados estaban desarrollando entonces. Peenemünde no solo probaba ideas, probaba sistemas casi listos para entrar en servicio. Además de ensayos parciales, el lugar era escenario de lanzamientos completos. Entre 1942 y 1945 se dispararon más de 300 cohetes A4 hacia el mar Báltico. Los primeros intentos terminaron en explosiones espectaculares o trayectorias inestables. El 3 de octubre de 1942 se logró el primer vuelo plenamente exitoso. El cohete alcanzó más de 80 kilómetros de altitud y recorrió casi 200 kilómetros antes de caer al mar. Fue la primera vez que un objeto construido por el ser humano alcanzó el espacio cercano. Para los ingenieros fue un hito histórico. Para los mandos militares fue la confirmación de que esa tecnología podía convertirse en un arma. La inteligencia aliada seguía de cerca lo que ocurría allí. Desde 1943, informes de la resistencia polaca y misiones de reconocimiento aéreo habían señalado lanzamientos y actividades inusuales. Una fotografía tomada en junio de ese año mostró claramente un cohete en posición vertical sobre una rampa. Esa imagen disipó cualquier duda. Alemania estaba desarrollando un arma radicalmente nueva, capaz de atacar sin previo aviso y sin posibilidad de defensa. La respuesta fue el ataque aéreo conocido como Operación Hydra, ejecutado en la noche del 17 al 18 de agosto de 1943. Cientos de bombarderos británicos atacaron el complejo en varias oleadas, lanzando miles de toneladas de bombas. Los objetivos no eran solo las instalaciones técnicas, sino también las viviendas de científicos e ingenieros. La lógica era directa. El conocimiento era más difícil de reemplazar que los edificios. El ataque causó más de 700 muertes, entre ellas la del principal responsable del desarrollo de motores del A4, y provocó una interrupción significativa de la producción. Sin embargo, el bombardeo no destruyó el programa. Los planos, los cálculos y los equipos clave fueron evacuados a otros lugares, muchos de ellos subterráneos. Peenemünde siguió funcionando como centro de pruebas, aunque perdió su papel central en la fabricación.
Cuando los británicos recorrieron las ruinas en 1945, encontraron laboratorios dañados pero también documentos reveladores. Había estudios sobre cohetes de varias etapas y diseños teóricos capaces de alcanzar órbita. En otro edificio aparecieron planos de un misil intercontinental pensado para cruzar el Atlántico. Nunca pasó de la fase experimental, pero mostraba hasta dónde llegaban las ambiciones técnicas del programa. También inspeccionaron las instalaciones dedicadas a la V-1. A diferencia del V-2, la V-1 era un arma más simple y barata. Volaba a velocidad constante siguiendo un rumbo preprogramado y caía cuando se agotaba su sistema de control. Su precisión era limitada, pero podía producirse en grandes cantidades. Ese contraste entre ambos sistemas explicaba la estrategia alemana. Una combinación de volumen y tecnología avanzada para compensar la inferioridad industrial frente a los aliados. Tras la guerra, Peenemünde se convirtió en una fuente de conocimiento disputada. Los soviéticos trasladaron a miles de técnicos alemanes a su territorio para reconstruir programas completos. Los estadounidenses, aunque llegaron más tarde al lugar, se hicieron con los científicos principales y con documentación clave recuperada en otros puntos. El trabajo realizado en Peenemünde, entre 1937 y 1945, alimentó directamente los programas de cohetes de las dos superpotencias durante la Guerra Fría. Hoy, Peenemünde funciona como museo histórico y técnico. Los edificios supervivientes han sido preservados y explican tanto los logros científicos como el uso de trabajo forzado. En el bosque aún se distinguen rampas de lanzamiento cubiertas de musgo. Frente a la costa, el mar guarda restos de cohetes que fallaron en las pruebas. El lugar no se presenta como un símbolo de orgullo ni solo como un escenario de crimen. Se muestra como un espacio donde el avance técnico y la destrucción humana quedaron unidos de forma inseparable, recordando que el progreso nunca es neutral y siempre depende de las decisiones que lo orientan. La mayor operación de falsificación de la Segunda Guerra Mundial. En plena Segunda Guerra Mundial, Alemania lanzó una de las operaciones de guerra económica más ambiciosas jamás concebidas. No se basaba en bombardeos, bloqueos navales ni sabotaje industrial, sino en algo mucho más frágil: la confianza en el dinero. La Operación Bernhard fue un intento sistemático de destruir la economía británica mediante la falsificación masiva de su moneda. El plan se puso en marcha en 1942 bajo la dirección de Bernhard Krüger, oficial de las SS. El objetivo era sencillo en su formulación y complejo en su ejecución: inundar el sistema financiero británico con libras esterlinas falsas indistinguibles de las reales. Si la población y los mercados perdían confianza en el valor del dinero, la economía podía colapsar sin necesidad de una invasión militar. Para ejecutar el plan, las SS crearon una imprenta secreta dentro del campo de concentración de Sachsenhausen. Allí reunieron a unos 140 prisioneros seleccionados no por su ideología, sino por sus habilidades. Había impresores profesionales, grabadores, químicos, tipógrafos y falsificadores experimentados. Estos hombres fueron separados del resto de los prisioneros y obligados a trabajar bajo amenaza directa de ejecución si fallaban. El reto técnico era extraordinario. Los billetes británicos utilizaban papel de lino con marcas de agua complejas, tintas específicas y numeración serial con patrones lógicos. Cada elemento debía replicarse a la perfección. Los prisioneros analizaron billetes auténticos con microscopios, identificaron la composición química de las tintas y desarrollaron métodos para imitar las marcas de agua creando variaciones de densidad en el papel durante su fabricación. El mayor desafío fueron los números de serie. No bastaba con que fueran únicos. Debían seguir secuencias creíbles que no levantaran sospechas en bancos ni comercios. A través de inteligencia y análisis estadístico, lograron reproducir patrones plausibles. Para 1943, los billetes producidos pasaban todas las inspecciones conocidas. Expertos británicos, al examinarlos después de la guerra, reconocieron que eran prácticamente indistinguibles de los originales. Alemania produjo alrededor de 132 millones de libras esterlinas falsas, una suma gigantesca para la época. Sin embargo, el plan original de inundar directamente la economía británica nunca se ejecutó del todo. Las razones siguen siendo debatidas. El temor a represalias económicas, las dificultades logísticas y el riesgo de detección masiva limitaron su uso. En lugar de eso, los billetes se utilizaron como herramienta encubierta. Sirvieron para pagar agentes en países neutrales, financiar operaciones de inteligencia y adquirir materiales estratégicos en mercados internacionales. La moneda falsa permitió a Alemania operar en el exterior sin gastar reservas reales, convirtiéndose en un instrumento silencioso pero eficaz.
Cuando la derrota se volvió inevitable, las SS intentaron borrar las huellas. Cajas llenas de billetes fueron arrojadas a lagos alpinos, junto con planchas de impresión y documentos. Algunos de los prisioneros fueron evacuados con la intención de eliminarlos, pero varios sobrevivieron y dieron testimonio tras la guerra. Gracias a ellos, se reconstruyó la operación en detalle. Tras el conflicto, los aliados se enfrentaron a un problema inesperado. Grandes cantidades de billetes falsos seguían en circulación, y era casi imposible identificarlos con certeza. El Banco de Inglaterra retiró discretamente ciertas emisiones y aceptó que el daño era irreversible. La Operación Bernhard no destruyó la economía británica, pero demostró que el dinero, como sistema basado en confianza, puede ser atacado de forma sistemática. El búnker donde se dirigió la guerra contra la Unión Soviética. Desde 1941, el principal centro de mando de Adolf Hitler se situó en Wolfschanze, un complejo fortificado construido en los bosques de Prusia Oriental. No era un único búnker, sino una red extensa de instalaciones militares dispersas, diseñada para albergar al liderazgo político y militar del Reich durante operaciones en el frente oriental. El complejo incluía más de 80 estructuras, entre ellas búnkeres de mando, alojamientos, hospitales, centrales eléctricas, estaciones ferroviarias internas y defensas antiaéreas. El búnker personal de Hitler fue reforzado progresivamente, alcanzando muros de hasta 8 metros de hormigón armado. El diseño incorporaba múltiples capas estructurales para resistir impactos directos de bombas pesadas. Hitler residió en Wolfschanze durante más de 800 días entre 1941 y 1944. Desde allí dirigió campañas militares, recibió informes del frente y celebró reuniones estratégicas. El complejo funcionaba de manera autónoma, con suministro propio de energía, agua y comunicaciones cifradas con Berlín y otros centros de mando. El 20 de julio de 1944, Wolfschanze fue escenario del atentado conocido como Operación Valquiria. Klaus von Stauffenberg colocó una bomba durante una reunión militar. La explosión destruyó el barracón de mapas y causó varias muertes, pero Hitler sobrevivió con heridas leves. Factores estructurales y la ubicación de la bomba redujeron el efecto letal. Tras el atentado, se intensificaron las medidas de seguridad y se produjo una represión masiva contra conspiradores reales y sospechosos. Miles de personas fueron arrestadas y ejecutadas. Wolfschanze continuó operando como cuartel general hasta enero de 1945, cuando el avance soviético obligó a su evacuación. Antes de retirarse, ingenieros alemanes demolieron el complejo con explosivos. Cuando las tropas soviéticas llegaron, encontraron estructuras gravemente dañadas pero aún reconocibles. El análisis aliado posterior confirmó la magnitud de la obra defensiva y los recursos empleados en su construcción. El arma de artillería más ambiciosa del Tercer Reich. A mediados de 1943, el alto mando alemán aprobó un proyecto que no se parecía a ninguna otra arma en desarrollo. No era un avión, ni un cohete, ni un misil guiado. Era artillería fija de largo alcance, diseñada para bombardear Londres de forma continuada desde territorio continental europeo. El arma recibió varias denominaciones técnicas, pero acabaría siendo conocida como V3, el tercer sistema de represalia estratégica del Reich. La base del proyecto era un cañón de dimensiones excepcionales. Cada tubo tendría una longitud aproximada de 130 metros y estaría instalado de forma permanente en túneles excavados en una colina de roca caliza cerca de Mimoyekes, al norte de Francia. A diferencia de un cañón convencional, el V3 incorporaba múltiples cámaras de combustión laterales distribuidas a lo largo del tubo. Estas cámaras contenían cargas explosivas secundarias que debían detonarse de manera secuencial conforme el proyectil avanzaba por el cañón, aumentando progresivamente su velocidad. El proyectil tenía un calibre de 150 milímetros y un peso cercano a los 140 kilogramos. Según los cálculos alemanes, el sistema permitiría alcanzar velocidades superiores a los 1500 metros por segundo, con un alcance teórico de hasta 165 kilómetros. Esto hacía posible disparar directamente contra Londres desde el norte de Francia sin necesidad de medios aéreos ni guiado posterior. El proyectil seguiría una trayectoria balística convencional una vez abandonara el cañón. El plan completo contemplaba la instalación de 50 cañones en Mimoyekes, organizados en varias baterías subterráneas.
Si el sistema funcionaba según lo previsto, cada cañón podría disparar decenas de proyectiles por hora, permitiendo un bombardeo sostenido durante largos periodos. A diferencia del V1 o el V2, el V3 no requería combustible complejo ni sistemas móviles de lanzamiento. Dependía exclusivamente de energía eléctrica, explosivos convencionales y munición sólida relativamente sencilla de fabricar. El concepto se basaba en trabajos previos del ingeniero alemán August Coenders, quien había experimentado con cañones de cámara múltiple desde la década de 1920. En teoría, el principio físico era válido. Al distribuir la aceleración del proyectil a lo largo del tubo, se evitaban las presiones extremas concentradas en una sola detonación inicial. En la práctica, el sistema exigía una sincronización extremadamente precisa. Cada carga lateral debía detonar en el instante exacto. Desviaciones mínimas provocaban pérdidas de energía, deformaciones del proyectil o daños estructurales en el cañón. La construcción de la instalación comenzó en 1943 bajo supervisión de la organización Todt, utilizando miles de trabajadores forzados. Se excavaron túneles inclinados, se reforzaron con grandes volúmenes de hormigón armado y se instalaron sistemas eléctricos, ventilación y accesos internos para munición y personal. El complejo estaba enterrado bajo decenas de metros de roca, diseñado para resistir bombardeos aéreos convencionales. Los aliados identificaron Mimoyeques como objetivo prioritario dentro de la campaña Crossbow, dedicada a neutralizar armas de largo alcance. En julio de 1944, bombarderos británicos Lancaster atacaron la zona utilizando bombas Tallboy, municiones de gran masa diseñadas para penetrar profundamente en el suelo antes de detonar. Varias explosiones provocaron colapsos internos, destruyeron túneles en construcción y causaron numerosas bajas entre los trabajadores. Aunque la instalación no fue completamente arrasada en un solo ataque, los daños estructurales impidieron continuar la obra. Los intentos alemanes de reparación se vieron frustrados por bombardeos adicionales y por el avance aliado tras el desembarco de Normandía. Cuando fuerzas canadienses alcanzaron la zona a finales de 1944, el complejo estaba abandonado y parcialmente destruido. El V3 solo llegó a dispararse de forma limitada. A finales de 1944, versiones reducidas del cañón, de unos 50 metros de longitud, fueron instaladas cerca de Lampaden, en territorio alemán. Desde allí, se lanzaron aproximadamente 180 proyectiles contra la ciudad de Luxemburgo. Los resultados fueron técnicamente pobres. La precisión fue muy baja, con impactos dispersos, y numerosos proyectiles fallaron en vuelo por problemas de estabilización. El desgaste del sistema era rápido y severo, reduciendo su utilidad operativa tras pocos disparos. Los análisis aliados de posguerra concluyeron que el V3 no era viable como arma estratégica. La complejidad del sistema, su vulnerabilidad estructural y su bajo rendimiento real lo convertían en un proyecto ineficiente en términos militares. El programa fue cancelado definitivamente tras la ocupación aliada de la zona. Ingeniería colosal y trabajo forzado en el proyecto Riese. Entre 1943 y 1945, Alemania inició uno de los mayores programas de construcción subterránea de toda la guerra en las montañas de Silesia, una región entonces bajo control alemán. El proyecto recibió el nombre en clave Riese, que significa gigante, y consistía en una red extensa de túneles, galerías y cámaras excavadas directamente en roca sólida, distribuidas en varios puntos separados pero relacionados entre sí. A diferencia de otras instalaciones subterráneas como Mittelberg, el proyecto Riese nunca llegó a completarse ni a entrar en funcionamiento. Cuando las tropas soviéticas ocuparon la zona en la primavera de 1945, encontraron un entramado incompleto de túneles, vías férreas sin terminar, cámaras vacías y grandes espacios subterráneos sin equipamiento industrial instalado. El proyecto se extendía por al menos 7 complejos principales, entre ellos Osowka, Włodarz, Rzeczka y Soboń, situados en un radio relativamente reducido alrededor de la actual ciudad polaca de Wałbrzych. Cada complejo incluía túneles principales de gran sección, galerías laterales y pozos verticales, algunos con revestimiento de hormigón armado de considerable espesor. En ciertos tramos se habían instalado raíles dobles para transporte interno, lo que indica que se preveía movimiento continuo de materiales o personal. La finalidad exacta de Riese nunca fue documentada de forma concluyente. La documentación alemana fue destruida o evacuada antes de la retirada, y los archivos capturados por los soviéticos no aportaron una respuesta definitiva. Las hipótesis principales apuntan a 3 usos posibles: un cuartel general subterráneo de gran escala, instalaciones industriales protegidas de bombardeos o una combinación de ambas funciones. La evidencia física sugiere que el proyecto cambió de objetivo varias veces mientras se construía, reflejando la evolución de la situación militar alemana.
La construcción fue llevada a cabo casi exclusivamente con trabajo forzado. Decenas de miles de prisioneros, en su mayoría procedentes del campo de concentración de Gross-Rosen, fueron empleados en excavación, transporte de roca, refuerzo estructural y vertido de hormigón. Las condiciones eran extremas. Ventilación deficiente, polvo constante, humedad, temperaturas bajas y jornadas prolongadas causaron una mortalidad elevada. Las estimaciones conservadoras sitúan las muertes entre 5.000 y 13.000 trabajadores, aunque la cifra exacta no puede establecerse con certeza. Desde el punto de vista técnico, Riese muestra una ingeniería considerable. Algunos túneles alcanzan varios metros de altura y anchura suficiente para vehículos. Las cámaras principales presentan techos abovedados diseñados para distribuir cargas de la roca superior. En varias zonas se observan sistemas de drenaje y canales para agua subterránea, lo que indica planificación a largo plazo. Sin embargo, al momento del final de la guerra, solo una fracción del proyecto estaba excavada y prácticamente ninguna sección había sido equipada con maquinaria, cableado completo o infraestructura operativa. No hay evidencia de producción industrial ni de uso como centro de mando activo. El proyecto fue abandonado antes de cumplir cualquier función militar concreta. Tras la guerra, las autoridades soviéticas inspeccionaron los túneles en busca de tecnología, archivos o materiales valiosos. No se recuperó nada significativo. Durante décadas, partes del complejo permanecieron cerradas o bajo control militar. En tiempos recientes, varios sectores han sido abiertos al público como sitios históricos. Los estudios contemporáneos coinciden en que Riese representó una inversión masiva de recursos humanos y materiales sin retorno operativo. El proyecto no influyó en el curso de la guerra y nunca alcanzó un estado funcional. Tecnología avanzada y exterminio industrial en Dora Mittelbau. El 11 de abril de 1945, la 104ª División de Infantería estadounidense liberó el campo de concentración de Dora Mittelbau, cerca de Nordhausen, en el centro de Alemania. Lo que encontraron no se parecía a ningún campo visto hasta entonces. No se trataba solo de barracones rodeados de alambradas, sino de la entrada a un complejo industrial subterráneo de dimensiones extraordinarias. 2 túneles paralelos, de casi 2 kilómetros de longitud cada uno, se internaban en la montaña Konstein, conectados por 46 galerías transversales. Bajo 20 metros de roca sólida se ocultaba Mittelwerk, la fábrica donde se habían producido los cohetes V2. El primer soldado estadounidense que penetró en el interior describió una escena difícil de procesar. Había rieles de tren que recorrían los túneles, grúas aéreas de gran tamaño suspendidas del techo y líneas de ensamblaje que se perdían en la oscuridad. Miles de componentes de cohetes estaban dispersos entre maquinaria abandonada, pero lo que más impactó no fue la tecnología, sino el olor. Un hedor dulzón y penetrante provenía de cientos de cadáveres apilados cerca de las entradas, prisioneros que habían muerto durante los últimos días de evacuación. Más adentro aparecían los supervivientes, figuras esqueléticas con uniformes de rayas, muchos incapaces de caminar, que habían pasado meses trabajando bajo tierra. Mittelwerk no había sido concebida originalmente como una fábrica subterránea. Hasta 1943, la producción del V2 se concentraba en Peenemünde, en instalaciones de superficie. El 17 de agosto de ese año, la Royal Air Force lanzó la Operación Hydra, un bombardeo masivo que destruyó laboratorios, talleres y viviendas, y mató a 735 personas. La producción quedó gravemente afectada. Quedó claro que el programa no sobreviviría a nuevos ataques similares. Hitler ordenó dispersar y enterrar todas las instalaciones críticas. La montaña Konstein fue elegida por razones estratégicas. Ya existían túneles excavados en la década de 1930 para almacenamiento de combustible. La roca era lo bastante sólida para resistir bombardeos directos, y la ubicación quedaba fuera del alcance eficaz de los cazas aliados de escolta. Pero construir una fábrica completa bajo tierra en cuestión de meses exigía una fuerza de trabajo que no pudiera negarse ni detenerse. Esa fuerza no podía provenir de trabajadores civiles. Provenía de los campos de concentración. Entre agosto de 1943 y marzo de 1944, más de 10.000 prisioneros fueron trasladados a Dora Mittelbau, la mayoría procedentes de Buchenwald. Su tarea inicial fue excavar galerías y adaptar los túneles existentes. Trabajaban con picos, palas y explosivos, sin ventilación adecuada. El polvo de roca saturaba el aire y destruía los pulmones. Las detonaciones provocaban desprendimientos frecuentes. Durante los primeros meses, los prisioneros dormían dentro de los propios túneles, en literas de madera apiladas en varios niveles, sin calefacción ni luz natural. Las condiciones de vida estaban diseñadas para el desgaste extremo. No había letrinas suficientes.
el agua era escasa. Las raciones alimentarias se calculaban deliberadamente por debajo del mínimo de subsistencia. Las jornadas alcanzaban 18 horas diarias. Las palizas eran rutinarias. Cualquier agotamiento era interpretado como sabotaje. La muerte se convirtió en un elemento estructural del sistema, no en una consecuencia accidental. Los registros del campo, analizados en juicios posteriores, indican que entre 1943 y 1945 pasaron por Dora Mittelbau unos 60.000 prisioneros. Al menos 20.000 murieron. Las causas principales fueron desnutrición, agotamiento extremo, enfermedades respiratorias provocadas por el polvo de roca y ejecuciones por sabotaje real o imaginado. Estadísticamente, morir en Dora Mittelbau era más probable que sobrevivir hasta la liberación. Mientras tanto, bajo tierra, la producción del V2 avanzaba con lógica industrial. Cada cohete pasaba por 42 estaciones de trabajo. En una galería se ensamblaban los tanques de combustible de etanol y oxígeno líquido. En otra se montaban el motor y la cámara de combustión. Más adelante se instalaban los sistemas de guiado con sus giróscopos de precisión. Finalmente se acoplaba la ojiva, cargada con casi 1 tonelada de explosivo amatol. Todo el proceso estaba supervisado por ingenieros civiles alemanes y vigilado por las SS. La contradicción era extrema. El V2 era una máquina de precisión extraordinaria. Su motor debía soportar temperaturas cercanas a los 2700 grados centígrados. Los sistemas de inyección funcionaban con tolerancias de centésimas de milímetro. Los giróscopos debían estar perfectamente equilibrados. Y sin embargo, gran parte del ensamblaje lo realizaban hombres desnutridos que llevaban semanas sin ingerir proteínas suficientes, trabajando bajo amenaza constante. Este contexto generó un problema que el sistema nunca logró eliminar: el sabotaje pasivo. No hacía falta destruir piezas de forma visible. Bastaba con apretar un tornillo con menos fuerza, omitir una soldadura secundaria o dejar una conexión ligeramente floja. Análisis aliados de posguerra sugieren que hasta el 30% de los V2 lanzados fallaron por problemas técnicos. Parte de esos fallos se debían a la complejidad del arma. Otra parte fue sabotaje deliberado, imposible de erradicar sin eliminar a la propia mano de obra. Tras la liberación, los aliados documentaron el sistema de terror. Encontraron cámaras de castigo donde los prisioneros eran colgados de vigas con las manos atadas a la espalda, una tortura que dislocaba los hombros y causaba asfixia progresiva. Descubrieron crematorios improvisados para incinerar cuerpos y evitar epidemias. Los informes médicos de los supervivientes describieron casos extremos de escorbuto, tuberculosis avanzada, edema por inanición y gangrena. Pero la liberación coincidió con otra prioridad. Equipos técnicos estadounidenses llegaron con órdenes claras: inventariar, desmontar y transportar todo lo que tuviera valor tecnológico. Mientras los supervivientes eran atendidos en hospitales de campaña, se catalogaron componentes, herramientas y documentación. Todo lo transportable fue enviado a Estados Unidos antes de que la zona pasara a control soviético en julio de 1945. Esto generó una tensión moral profunda. Los mismos cohetes que habían matado civiles y habían sido construidos mediante trabajo esclavo se convirtieron en la base del programa espacial estadounidense. Werner von Braun, director técnico del programa V2, que visitaba regularmente Mittelberg y conocía las condiciones, fue llevado a Estados Unidos, obtuvo la ciudadanía y dirigió el desarrollo del cohete que llevó seres humanos a la Luna. Durante décadas, esta contradicción fue minimizada. Von Braun fue presentado como visionario, no como parte de un sistema de esclavitud industrial. Solo con la apertura de archivos y los testimonios de supervivientes en las décadas finales del siglo XX, emergió una imagen más completa. En 1984, Arthur Rudolph, otro ingeniero clave de Mittelberg, abandonó Estados Unidos tras iniciarse investigaciones sobre su papel en Dora.